España ha despertado en medio del horror. La escena que hoy paraliza a millones de ciudadanos es la imagen misma del caos, las calles tomadas, los negocios arrasados, las familias llorando entre ruinas, los vidrios rotos, el fuego iluminando la desesperanza. Y todo, absolutamente todo, tiene nombre y apellido: Pedro Sánchez. Porque el desastre que vemos hoy no es fruto del azar, ni de la mala suerte, ni de causas naturales, es el precio brutal del desgobierno, de la dejadez, de la entrega absoluta del país a intereses extranjeros mientras se despreciaba al propio pueblo. Los informes son aterradores: oleadas de presuntos inmigrantes ilegales, que nunca debieron pisar suelo español bajo una política migratoria traidora, se han lanzado como turbas a saquear supermercados, farmacias, estaciones de servicio, comercios familiares que tardaron generaciones en levantarse y que hoy arden bajo las llamas del abandono. Familias enteras se han visto obligadas a huir de sus propias calles, mientras la policía local, desbordada, no da abasto para contener la violencia. Y entonces, ha llegado el momento que muchos temían pero sabían que era inevitable: las Fuerzas Armadas han tenido que salir a las calles. España está militarizada porque Pedro Sánchez la hundió en el caos. Pero que nadie se equivoque, los soldados no salen para defender a un gobierno ilegítimo y corrupto. Salen para proteger a los españoles de bien, a los trabajadores, a los ancianos, a los pequeños comerciantes, a los jóvenes que ya no creen en un futuro que les fue robado. Salen a contener una invasión silenciosa que el propio Sánchez promovió con sus políticas de fronteras abiertas y sus discursos de falso buenismo. Salen porque la situación ha reventado, y ya no hay más excusas, ni más promesas vacías, ni más mentiras que puedan ocultar la cruda realidad: España está en guerra interna contra el desgobierno y la traición. En estos momentos, unidades del ejército patrullan Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y otras ciudades donde los saqueos masivos han destrozado cientos de negocios. Las imágenes son de guerra: barricadas improvisadas, disparos al aire, sirenas sin descanso, familias atrincheradas en sus casas esperando a que pase la pesadilla. El gobierno guarda silencio, o peor aún, culpa a la extrema derecha, mientras los inocentes pagan el precio de su incapacidad criminal. Porque para Pedro Sánchez y su banda de oportunistas, el pueblo español nunca importó, solo importaba mantenerse en el poder a cualquier costo, incluso si eso implicaba convertir a España en un infierno. Las escenas de terror se multiplican minuto a minuto. Los saqueos ya no son casos aislados, se han organizado auténticas bandas que arrasan con todo lo que encuentran a su paso. Comercios de barrio, mercados tradicionales, pequeños negocios familiares que resistieron crisis, pandemias y recortes hoy caen devastados en cuestión de minutos. Los testimonios son desgarradores: madres llorando porque no tienen dónde comprar leche para sus hijos, ancianos desesperados por no encontrar medicamentos, empresarios que ven cómo su vida de trabajo se reduce a cenizas mientras la policía mira impotente. ¿Dónde está Pedro Sánchez? ¿Dónde están sus ministros progresistas que hablaban de solidaridad y acogida? Escondidos. Huyendo de su propio desastre. La respuesta oficial no podía ser más vergonzosa: silencio absoluto de Moncloa. No hay comunicados. No hay ruedas de prensa. No hay liderazgo. Pedro Sánchez ha desaparecido como un cobarde mientras las calles se tiñen de miedo y desesperación. Y la evidencia es clara: la situación ha sido provocada directamente por sus políticas irresponsables, su desprecio a las advertencias de expertos en seguridad y su alianza criminal con la ultraizquierda que ha envenenado cada institución del Estado. España sufre hoy los efectos de un golpe blando que no fue detenido a tiempo. Y mientras tanto, los militares cumplen con su deber, pero a un costo emocional y social brutal. Tienen órdenes de disuadir, de contener, de intentar recuperar el control sin aumentar la tragedia, pero el enfrentamiento es inevitable. En algunos barrios, los soldados han tenido que abrir fuego al aire para dispersar a las hordas que intentaban linchar comerciantes y saquear viviendas particulares. En otros, han montado retenes para impedir que bandas violentas lleguen a hospitales y residencias de ancianos. El daño ya es inconmensurable. Se reportan heridos, desaparecidos, negocios destrozados y una cifra de daños que podría superar los 500 millones de euros en pocas horas. España ya no es un país, es una zona de guerra. Y todo por culpa de un gobierno que entregó nuestras fronteras, que priorizó el relato ideológico sobre el sentido común, que trató al ciudadano honesto como enemigo y al delincuente como víctima. Hoy el precio de esa traición se paga con sangre, con lágrimas, con ruina. ¿Hasta cuándo va a resistir el pueblo español? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que Sánchez siga enterrando a la nación bajo los escombros de su codicia y su ineptitud?
La tensión ya ha superado todos los límites imaginables. En las últimas horas, informes de diferentes ciudades relatan un panorama dantesco: zonas enteras sin suministro eléctrico, tiendas completamente saqueadas, patrullas militares que ya no dan abasto para contener los brotes de violencia. La España de Sánchez se ha convertido en un polvorín sin control, un infierno donde solo sobreviven los más salvajes. En Madrid, en Valencia, en Zaragoza, las escenas son de absoluto horror: supermercados vacíos, farmacias cerradas a cal y canto, estaciones de servicio asaltadas como en un país en guerra. El miedo domina las calles. La ley ha dejado de existir. Los testimonios que emergen son demoledores. Familias enteras han tenido que encerrarse en sus casas, atrancando puertas y ventanas, rogando que los saqueadores no lleguen hasta ellos. Comerciantes arruinados, empresarios desesperados, pequeños autónomos llorando mientras ven en llamas lo que les costó toda una vida construir. Y todo por culpa de un desgobierno sin alma, sin vergüenza y sin honor, que ha permitido que la nación colapse mientras ellos se reparten los restos del naufragio entre sus amigos y cómplices. La tragedia que vive España no es fruto de una catástrofe natural, ni de una guerra exterior, es el resultado directo de las decisiones tomadas por Pedro Sánchez y su camarilla de traidores. Lo más grave es que los saqueos no son espontáneos. La inteligencia militar ha detectado la participación activa de grupos organizados, muchos de ellos conformados por inmigrantes ilegales a los que el propio gobierno dio entrada, dio ayudas, dio cobertura legal, y que hoy, convertidos en verdaderas milicias del caos, arrasan con todo a su paso. ¿Dónde están ahora los discursos de acogida y diversidad? ¿Dónde están las ONGs que tanto aplaudían las políticas de puertas abiertas? Han desaparecido, como desaparecen siempre los cobardes cuando llega la hora de rendir cuentas. España paga hoy el precio de haber sido entregada a la anarquía y al crimen. Los hospitales colapsan, los ancianos no pueden ser atendidos, los niños enfermos quedan a oscuras en clínicas devastadas. No hay alimentos suficientes en los mercados, no hay medicinas en las farmacias, no hay combustible para los vehículos de emergencia. La vida cotidiana, la normalidad, todo aquello que se daba por hecho, ha dejado de existir en cuestión de horas. ¿Quién va a asumir esta responsabilidad? ¿Quién va a pagar por los muertos, por los heridos, por los arruinados, por los niños huérfanos? Pedro Sánchez ya no podrá esconderse detrás de frases huecas o de culpabilizar a la derecha. La sangre de esta tragedia ya mancha sus manos para siempre. El despliegue militar que Pedro Sánchez ha ordenado a regañadientes es un reconocimiento tácito del fracaso total de su gobierno. Vehículos blindados patrullan las principales arterias de las ciudades, soldados exhaustos intentan levantar barricadas improvisadas, mientras la población mira con una mezcla de desesperanza y rabia contenida. Ya no se trata de una intervención para proteger a los ciudadanos, es una guerra no declarada contra el propio pueblo español. En algunos barrios populares, donde la devastación ha sido absoluta, los soldados ya no pueden distinguir entre los saqueadores organizados y los vecinos desesperados que solo buscan un pedazo de pan para sus hijos. La fractura social es total. La España que conocíamos se ha roto en 1000 pedazos. Las órdenes que llegan desde el gobierno central son contradictorias, caóticas, fruto del pánico. Un día se manda contener a la turba, al siguiente se ordena retroceder para no provocar. En los cuarteles, muchos oficiales empiezan a murmurar lo que hasta ahora era impensable: el gobierno no tiene la autoridad moral ni política para seguir liderando el país. Se habla en voz baja de un estado de necesidad, de una intervención extraordinaria para restaurar el orden y garantizar la supervivencia de España. Las sombras de un colapso institucional absoluto empiezan a tomar forma. Lo que era una crisis eléctrica ha derivado en una crisis de régimen. Pedro Sánchez ha llevado a España al borde de la disolución. Mientras tanto, la violencia se recrudece. Se reportan ataques a estaciones de policía, saqueos a camiones de alimentos, incendios provocados en hospitales y escuelas. España ya no es un país en crisis, es un campo de batalla urbano. En barrios como Vallecas, en Madrid, o en La Mina, en Barcelona, grupos violentos se han hecho fuertes, desafiando abiertamente a los militares, quemando banderas nacionales y proclamando zonas liberadas del régimen de Sánchez. Lo que era impensable hace apenas unos días ahora es una realidad palpable: el Estado se desmorona a una velocidad vertiginosa. La pregunta que flota en el aire es brutal y angustiante: ¿quién se levantará para salvar a España? ¿Quedará algún líder con la valentía suficiente para enfrentar el horror que Sánchez ha desatado? ¿O el país caerá finalmente bajo el peso de la corrupción, la incompetencia y la cobardía?
Cada minuto que pasa sin que haya un cambio de rumbo, cada hora que se pierde entre excusas y mentiras, España se hunde un poco más en el abismo. Y millones de españoles, abandonados por el gobierno que juró protegerlos, solo pueden resistir, orar, o preparar su última defensa. En las últimas horas, la situación ha escalado de forma irreversible. Ya no son simples saqueos dispersos o enfrentamientos aislados, ahora son verdaderos motines los que estallan en barrios enteros. Zonas de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla han caído en manos de grupos organizados que desafían abiertamente al Estado. Los saqueadores, muchos de ellos presuntos inmigrantes ilegales alentados por la impunidad del gobierno de Sánchez, ya no solo buscan comida o refugio, ahora saquean joyerías, queman bancos, atacan farmacias, destruyen almacenes enteros. La violencia no conoce límites. Familias completas intentan escapar con lo poco que les queda mientras las calles se llenan de humo, sirenas y gritos desesperados. Pero lo más alarmante no es lo que hacen los saqueadores, es lo que está pasando dentro de las Fuerzas Armadas. En varios regimientos desplegados en ciudades clave, han empezado a surgir fisuras graves entre los oficiales y sus superiores políticos. Algunos capitanes y tenientes, viendo el abandono del gobierno y la indefensión del pueblo, se niegan a cumplir órdenes de retirada o de simple contención no violenta. En su lugar, comienzan a actuar por cuenta propia para proteger a civiles inocentes, para resguardar hospitales, supermercados, barrios enteros sitiados por las turbas. El ejército se fractura lentamente frente a nuestros ojos. Y cuando el ejército de una nación comienza a dividirse, la historia enseña que el siguiente paso es el colapso total. Pedro Sánchez ha perdido el control absoluto del país. Ya no gobierna, solo sobrevive. Cada aparición pública suya genera más odio, más indignación, más desesperación. Los ministros intentan huir, los cargos intermedios abandonan sus puestos, las sedes del PSOE en varias provincias son atacadas y quemadas por multitudes enfurecidas. España arde, y el responsable tiene nombre y apellidos: Pedro Sánchez Pérez Castejón, el hombre que prometió progreso y ha entregado ruina, hambre y guerra civil encubierta. Y ahora, en el peor momento posible, llega la noticia que muchos temían y otros esperaban con angustia: sectores de las Fuerzas Armadas estarían evaluando declararse en situación excepcional, un paso previo a una insurrección militar abierta para salvar el orden constitucional y la supervivencia nacional. En otras palabras, España podría estar a solo horas o días de vivir un levantamiento militar interno. Porque cuando el Estado desaparece, cuando el gobierno solo protege a los suyos y abandona al pueblo, la patria clama justicia, y la historia empieza a escribirse con sangre. La situación, que ya era insostenible, ha alcanzado el punto de no retorno. En la madrugada, tras intensos combates urbanos entre saqueadores armados y patrullas militares leales al Estado Mayor, altos mandos de las Fuerzas Armadas han convocado un Consejo de Crisis Nacional. Se reúnen en secreto, lejos de Moncloa, lejos de los ministerios podridos de corrupción, para tomar la decisión más grave en democracia desde 1978, asumir temporalmente el poder ejecutivo y decretar un gobierno de emergencia nacional. El objetivo es claro: salvar a España de su disolución. No hay otra opción. No hay más tiempo. La noticia estalla como un trueno: España tiene un nuevo mando. Sánchez es desconocido de facto por los principales cuerpos militares. Su gabinete queda disuelto, sus ministros buscan huir, algunos piden asilo político en embajadas extranjeras, otros son arrestados en aeropuertos. En cuestión de horas, los nombres de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, Félix Bolaños y José Luis Ábalos aparecen en la lista de personas buscadas para rendir cuentas ante un tribunal militar de excepción por crímenes contra la nación, por corrupción sistemática, por traición a la patria. El ejército toma el control de las infraestructuras críticas: aeropuertos, puertos, refinerías, hospitales, centros de energía, comunicaciones. No para instaurar una dictadura, sino para restaurar la Constitución que Sánchez pisoteó. Se suspenden los partidos políticos cómplices, se cierran las sedes del PSOE, de Podemos y de todas las fuerzas separatistas hasta nuevo aviso. Se nombra un Comité Provisional de Salvación Nacional, integrado por jueces independientes, militares constitucionalistas y civiles con trayectoria limpia. Se anuncia que en 6 meses se convocarán elecciones libres supervisadas internacionalmente. Mientras tanto, la calle empieza a cambiar. Donde había caos, ahora hay patrullas militares protegiendo supermercados. Donde había saqueos, ahora hay arrestos. Donde había miedo, empieza a renacer la esperanza.
El himno nacional suena en plazas y avenidas abarrotadas de ciudadanos que, por fin, sienten que España no está sola. Que España no está vencida. Pedro Sánchez ha caído. La historia lo recordará como el sepulturero de la democracia española, el hombre que quiso convertir a España en Venezuela, pero al que el coraje de su pueblo, el honor de sus fuerzas armadas y la fe en la libertad impidieron consumar su crimen. España resiste. España renace.